Mario, muchas gracias, gracias por la invitación, palabra de Clio. Voy a permitirme poner una presentación en pantalla. Como ven el título, Nuevos Caminos para Viejos Mercados, el Sistema Mundial de Caminos Aéreos 1919-2019. Eh, este es un tema que yo he estado trabajando, es un avance de proyecto de investigación que tengo registrado en la UAM con el título de Industrialización y Desarrollo Aeronáutico y Aeroespacial, siglos XX y XXI. Eh, bueno, empezaré un poco hablando cómo desde el siglo XV, lo sabemos, con la era de los grandes descubrimientos geográficos o la expansión europea, como le queramos llamar, pero cómo se vino entretejiendo un sistema mundial de mercados, cómo eh, el mundo fue a través del mar empezando a tejer todo un sistema de mercados eh, de todo tipo, para todo tipo de mercaderías, desde materia prima, alimentos, productos manufacturados, etcétera. Para el siglo XIX, pues ya existirá lo que Emmanuel Wallerstein denominó de economía mundo, es decir, ya existía toda una red construida básicamente, como decía, por los mares, océanos y caminos de herradura, y ya se habían también incorporado en 19 los caminos de hierro. Como explican Marichal, Topic y Frank en un texto muy interesante que se llama De la plata a la cocaína y que es sobre el comercio en América Latina, es muy interesante este texto. Eh, Cómo estos mercados llegaron a ser muy atractivos, no solo por la práctica de libre comercio, sino porque desde mediados del siglo XIX permitieron la expansión como nunca antes de la economía mundial. Entonces, aquí tenemos ya ese gran o esos grandes mercados mundiales. A mí no me gusta hablarlo en singular, sino en plural, los mercados mundiales. Y como, bueno, lo que vamos a ver es que en el siglo XX, esos viejos mercados mundiales se van a conectar ahora por nuevos caminos aéreos, que son precisamente la aviación del transporte aéreo, la aviación comercial. Bueno, el objetivo que tengo con esta plática es mostrar algunos elementos analíticos precisamente de el surgimiento y consolidación de lo que le he dado en llamar el Sistema Mundial de Caminos Aéreos, los nuevos caminos para los viejos mercados. Entonces, la Gran Guerra fue un elemento muy importante, esta Gran Guerra, para el surgimiento de la aviación comercial. Eh, Ahí la Convención Internacional para la Navegación Aérea, que vamos a ver, se da entre 1918 y 1919, y cómo de ahí viene toda una legislación internacional. Es muy importante eso, cómo sin esa legislación internacional hubiera sido muy difícil que surgiera la aviación comercial. Después del surgimiento de las primeras aerolíneas comerciales, en el sentido moderno que conocemos, que son los inicios de estos nuevos caminos del aire. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, como otro momento, un momento de corte en esta conformación del sistema mundial de caminos aéreos y que le da vida a lo que es hoy la Organización de la Aviación Civil Internacional, ICAO por sus siglas en inglés, o en español le llamamos la OASI, y por el otro lado está la Asociación Internacional del Transporte Aéreo y la OIATA, que restablece otra vez los caminos aéreos. Y el final de la Guerra Fría, que trae la desregulación aeronáutica y el concepto de lo que se va a llamar los cielos abiertos y una consolidación ya de este sistema mundial de caminos aéreos. Lo que sí es importante que yo pueda decir es que esta idea de un sistema mundial de caminos aéreos la planteó en febrero de 1936 el jefe de la aviación civil del Departamento de Defensa del Canadá, el será J. Wilson, en una conferencia que él dio en la Asamblea General Profesional del Instituto de Ingeniería de ese país de Canadá, en Ontario. Él decía eso, que un sistema de caminos aéreos haría posible una revolución en el transporte, utilizando transportes más pesados que el aire, aviones, aeroplanos y aerobotes. Y finalizaba diciendo, el comercio aéreo mundial están haciendo ahora con estos tipos de aeronaves.
Los servicios aéreos mundiales, aquí es lo más interesante, dice, deben ser convenientemente encabezados por europeos, la comunidad británica y los Estados Unidos. Obviamente, siendo un canadiense, pues planteaba eso, veía como estos países de Europa, Europa Occidental básicamente, la comunidad británica y los Estados Unidos tendrían que encabezar este sistema de caminos mundiales aéreos. Vamos a ver qué tanto se dio eso y qué tanto no se dio y cómo ha evolucionado. Eh, bueno, la idea es que esto lo he trabajado desde la perspectiva de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, o sociedad, ciencia y tecnología, esa relación que existe, porque vamos a ver cómo sociedad y economía están mezclados en este asunto, en este crecimiento de estos mercados aéreos. Y la ciencia y la tecnología. Sin el desarrollo de la ciencia y tecnología aeronáuticas, no hubiera sido posible surgimiento y consolidación de estos mercados mundiales. Incluso aquí tenemos dos carteles, son carteles publicitarios de aerolíneas muy interesantes. Esto desde que surgen las primeras aerolíneas, empiezan a hacer sus carteles publicitarios. Algunas colegas discuten si esto se puede considerar como carteles artísticos o simplemente publicitarios por la manufactura, por cómo están hechos y por lo que querían representar. Aquí vemos en la parte superior de Imperial Airways cómo está muy estilizado este avión, este aerobote que le llamaban, o bote volador que le llamaban a estos aviones. Y abajo, el de Francia, cómo está ahí, incluso la Torre Eiffel. Bueno, la Gran Guerra, ¿qué tuvo que ver la Gran Guerra? Este conflicto entre 1914 y 1918, este gran conflicto de la era industrial, primer conflicto de la industrialización, que permitió una guerra masificada, es decir, la masificación de los ejércitos, gracias a la producción industrial de armamento, pues se pudieron fabricar cantidades impresionantes de armamento, como nunca antes se habían fabricado en la historia. Poder industrializarnos significaba poder estandarizar la producción de armamento, ya no era como en las antiguas armerías todavía en el siglo XIX, que básicamente eran talleres artesanales, porque había que hacer cada arma prácticamente a mano, y se descomponía una, había que regresarla al taller, a que se le hiciera la reparación otra vez a mano. En cambio, la industrialización, con la estandarización de la producción, pues permitió que ya hubiera incluso piezas de repuesto. Ya a veces le comento a los alumnos, pues como hoy en día uno se descompone su auto, lo lleva al taller, le quitan la pieza y le ponen la pieza. Eso mismo sucedió con el armamento ya en esta época. Entonces, eso posibilitó la gran producción de armamento que se va a dar en esta guerra, además de un proceso de crecimiento poblacional que empezó a experimentar Europa desde 1900, empezó a tener un gran crecimiento de población, pues gracias a las repercusiones tanto de la revolución industrial, de la medicina, de la ciencia, de la higiene y de la alimentación. Entonces también eso permitió que hubiera ejércitos masivos. Ustedes van a poder encontrar en distintos autores, historiadores de la Gran Guerra, algunos dicen fue una guerra de la artillería. Otros, como Marc Ferró, dicen no, fue la guerra del tanque. Hay otros que dicen no, fue la guerra de la ametralladora, fue la guerra del submarino. Y yo digo, pues entonces fue la guerra del avión. Lo que realmente fue una guerra de la industria, de la ciencia y de la tecnología. Aquí lo que vemos precisamente son ejemplos ya de la ciencia y la tecnología, del desarrollo de la ciencia aplicada al desarrollo tecnológico, el divorcio que había habido hasta el siglo XIX entre ciencia e industria, ciencia y tecnología, se acabó precisamente en los últimos tercios del siglo XIX, y vamos a ver una gran relación entre desarrollo industrial, desarrollo científico y desarrollo tecnológico. Y aquí están los ejemplos en esta guerra. Terminada la guerra, un militar estadounidense, un aviador estadounidense, los que surgieron precisamente un gran cambio que va a haber en los ejércitos, en las Fuerzas Armadas
a partir de esta gran guerra, pues es la incorporación de la aviación. Hasta, si ustedes hacen un recuento, hasta la Gran Guerra, bueno, un poquito antes ya en las guerras que se conocen como balcánicas, o la invasión que hubo en 1911 de Italia en África, a Etiopía, ya se empezó a usar el avión. Eso significó una revolución también en las Fuerzas Armadas, es decir, poder incorporar un una tercera dimensión al combate, a la guerra, fue algo importantísimo para los ejércitos. Y como decía yo, si ustedes se ponen a recordar, pues desde la antigüedad hasta el siglo XIX, la guerra se había hecho por mar y por tierra. Y ahora se podía hacer ya también por aire. Entonces, William Mitchell, L. Mitchell, un aviador militar estadounidense, que ellos consideran como teórico y padre de su aviación de guerra, vaticinó, decía, en pocos años los pasajeros de aviones comerciales eh, que iban a ser tan corrientes como los pasajeros de trenes y las distancias entre las grandes ciudades serían calculadas en lugar de kilómetros en horas. Y es como medimos hoy los viajes aéreos en horas. Yo no digo, pues cuando digo voy a Monterrey, si me voy en carretera, digo, está a 1000 kilómetros. Pero si me voy en avión, digo, está a 1 hora. ¿Sí? Entonces se siguen midiendo ya los viajes en avión en horas. Terminada la guerra, ¿qué sucede? Pues hay una gran desmovilización. Los países que salen de la guerra con grandes deudas de guerra, con grandes problemas económicos, sobre todo los europeos, tienen que desmovilizar tropas. Y esto es muy interesante porque esa desmovilización permitió que hubiera ya sin empleo pilotos, personal de tierra, es decir, mecánicos de aviación, controladores aéreos y muchos aviones. Por eso aquí puse varios aviones. Muchos aviones que quedan en tierra porque los países no pueden, después de una guerra, tener ejércitos tan grandes. Tienen que deshacerse de ellos y por eso esa gran desmovilización. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque vamos a entrar precisamente a las conferencias de París. Las conferencias de paz de París son muy famosos, más conocidas como los tratados de Versalles, pero realmente el tratado de Versalles solo fue uno que se firmó con Alemania y hubo otros 4 tratados que se firmaron con Hungría, con Austria por separado, con el Imperio Otomano, con Turquía, se firman por separado. Todos se firman en la zona de París, en distintos lugares de París, como les digo a los alumnos, hagan de cuenta como si un tratado se hubiera firmado en Iztapalapa, en otro en Coyoacán, en el otro en Tlalpan, así pasó por eso son los tratados de paz de París. Lo interesante que casi no se sabe, no se conoce, es que precisamente en estas conferencias se creó un subcomité para la regulación de la aviación, ¿sí? Que dio vida a la Convención Internacional para la Navegación Aérea. Esto fue muy importante, ¿por qué? Porque la aviación demostró lo que podía hacer. La aviación demostró en la guerra que podía cruzar fronteras por cualquier lugar, por donde quisiera, por mar, por tierra, a la altura que quisiera, por donde fuera. Y obviamente en un contexto de posguerra, eso le parecía peligroso a la gente que estaba en las negociaciones, que se ha visto que la mayor parte de la gente que negoció estos tratados de paz eran militares. Entonces, con más razón tenían en la mente la idea de los peligros que representaba la guerra. Los tratados o esta convención básicamente reguló la aviación civil y comercial. En la aviación militar no se metieron. Lo único que se reguló, lo único que se dijo fue prohibirle a Alemania tener una fuerza aérea. Eso fue lo único. Por lo demás no se metieron eh, eh, entre ellos a regular la aviación militar. Pero con la aviación civil sí empezó a haber muchísima regulación. Aquí vemos, puse algunos artículos, es extenso este convenio que salió, esta Convención Internacional para la Navegación Aérea. Puse 4 artículos que a mí me parecen los más importantes.
Uno es la soberanía en el espacio aéreo sobre su territorio, que hasta la fecha se conoce como el espacio aéreo nacional. Esto es muy interesante porque los Estados Unidos abogaban por el concepto de cielos abiertos. El concepto de cielos abiertos significaba que cualquier avión comercial podía atravesar la frontera de cualquier país y aterrizar en cualquier ciudad, ya, sin ninguna regulación. Como decía, pues en un contexto de posguerra, donde se presentó la aviación y mostró sus ventajas o desventajas, como le podemos llamar, como arma de guerra, como arma de ataque, como arma de defensa, pues dijeron no, tiene que existir el espacio aéreo nacional. Y el espacio aéreo nacional representa la proyección desde tierra, del espacio de tierra hacia arriba de las naciones. Bueno, libre acceso a pasajeros y aeronaves de todos los países mediante contratos, es decir, no podía ser esta idea de los cielos abiertos, sino que se tendrían que firmar contratos para que las aerolíneas pudieran aterrizar en las ciudades. Esto llevó a contratos con otros estados. Por ejemplo, eh, aquí pasa mucho, ¿no? Hay vuelos que vienen de Estados Unidos y van, que les digo, a Panamá y no aterrizan en México, no hacen escala en México. Bueno, la aerolínea y el país del que es esa aerolínea tiene que hacer un contrato con México para que se le permita sobrevolar el espacio aéreo nacional. Eh, y el derecho para establecer restricciones y protección a favor de aviones nacionales para el transporte de pasajeros y bienes entre los dos puntos de su propio territorio. Es decir, el espacio aéreo nacional es de la nación y de las aerolíneas nacionales. Esto fueron elementos importantes. Esto llevó precisamente a la creación de convenios bilaterales, es decir, convenios entre dos países para regular sus tráficos aéreos. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos quería que una de sus aerolíneas volara a la Ciudad de México, por decir algo, se hacía un convenio en el que se permitía a una aerolínea mexicana volar de la Ciudad de México, digamos, a Nueva York o a Los Ángeles, dependía de dónde viniera eh, el avión comercial estadounidense. Si venía de Los Ángeles, bueno, pues entonces su vuelo era Los Ángeles, Ciudad de México, Los Ángeles. Y la aerolínea mexicana podía hacer el vuelo Ciudad de México, Los Ángeles, Ciudad de México. Esos eran estos contratos o convenios bilaterales que se empezaron a crear. Y esto fue abriendo la puerta precisamente a la creación de las aerolíneas comerciales. Y también destapó toda una legislación, todo un movimiento de legislación internacional que se conoce como derecho internacional privado, derecho internacional aéreo. Aquí vemos distintos convenios, distintos congresos en donde salen convenios importantes de aviación, en donde se empieza a regular todo. Seguridad en el transporte aéreo para los viajeros y aerolíneas, vuelos más seguros, menos ruidosos, más confortables y más rápidos, la radiocomunicación y ayudas a la navegación, es decir, muy pronto se empezó a pedir que los aviones de pasajeros tenían que llevar aparatos de radiocomunicación inalámbrica y lo que se conoce como ayudas a la navegación, es decir, como estaciones de radio que lanzan bips a lo largo de la ruta para que el avión pueda seguir, no pierda su ruta, a pesar de que se supone que los pilotos tienen su formación. En ese tiempo los aviones de pasajeros llevaban a un navegante que era el que iba vigilando que las rutas fueran las adecuadas, que no se saliera de ruta el avión, etcétera. A pesar de eso, estaban estas ayudas a la navegación aérea. ¿Por qué puse en rojo 1928? Es muy importante esta conferencia panamericana sobre aviación, en la cual se firma un convenio que es muy parecido al de París. ¿Cuál es la cuestión? Recuerden ustedes que los Estados Unidos, con su política de aislacionismo, no entraron en la Sociedad de las Naciones y tampoco quisieron firmar el convenio de París. Y entonces prácticamente obligaron a los países de América Latina a que no firmaran tampoco el convenio de París. Solo algunos países de América Latina lo firmaron. Y entonces en 1928
en Cuba se reúnen los países latinoamericanos a firmar este convenio de Cuba, que es muy parecido al de París, casi son los mismos términos, porque pues estaban viendo que funcionaba. Bueno, vemos pues todas estas otras convenios, todos estos daños a terceros, si se cae un avión, la protección al equipaje, es decir, nada de que pues, quién sabe, su equipaje no llegó, se perdió, nada, tenía que haber un seguro, las aerolíneas se tenían que responsabilizar del equipaje de los pasajeros, se tenían que responsabilizar de los horarios, de cumplir con los horarios, en fin, todo esto se fue regulando, como ustedes ven, hasta 1933 por lo menos. Ahora pasamos precisamente a la formación, al surgimiento de las aerolíneas comerciales. Es el primer periodo, 1939, es como un primer momento de gran expansión de la aviación comercial. Como yo decía, ayudó mucho precisamente la desmovilización de tropas, que tantos pilotos quedaran desmovilizados. No se tienen cifras exactas, pero se habla de más de 150,000 aviones que se fabricaron durante la Gran Guerra. Y pensemos que muchas veces un avión lo podían pilotar dos o tres pilotos distintos por los horarios, ¿sí? Porque no siempre estaban volando, sino que tenían que cumplir una misión, regresar a descansar, pero si había otra visión, entonces otro piloto tomaba el avión, en fin. Y a pesar de los fallecimientos, porque también murieron muchos pilotos en combate, quedaron muchos en tierra. Y eso permitió eh, que hubiera mano de obra, que hubiera trabajadores y, como decía también, personal de tierra, es decir, eh, mecánicos de aviación y controladores de vuelo. Se ha calculado que dependiendo de la fuerza aérea o del cuerpo aéreo, cada avión de combate puede tener entre 3 y 5 de personal de tierra para el apoyo, para el mantenimiento del avión, etcétera. Entonces, toda esta gente estaba en tierra y eso fue permitiendo que precisamente hubiera mano de obra. Ya la había mano de obra. Y después, todos estos aviones que quedaron en tierra también empezaron a ser convertidos en aviones de pasajeros. Fue lo primero que empezaron a hacer en los distintos países los fabricantes, con el stock de aviones que habían quedado de la guerra, pues empezaron a convertir en aviones de pasajeros. Y así vamos a ver cómo hay estas condiciones y posibilidades ya para el surgimiento de aerolíneas particulares, prácticamente como las conocemos hoy, así modernas se les conoce. Eh, Aquí podemos ver un listado. La más antigua hasta hoy en día es precisamente KLM, esta aerolínea eh, de Países Bajos, que es la más antigua ya. Después seguía Mexicana de Aviación. Bueno, su nombre original fue Compañía Mexicana de Transportación Aérea, hoy es Compañía Mexicana de Aviación. Bueno, aquí me están preguntando si la aviación militar debe cumplir con los mismos requisitos para volar sobre el espacio aéreo de algún país. En tiempos de paz, sí. En países que son aliados, es decir, países que son amigos, sí. Cuando hay guerra, ahí ya no hay de ninguna forma, ya no hay ningún control. Cuando hay guerra, los aviones militares vuelan por donde mejor les parezca para cumplir sus misiones. En tiempo de paz tienen que, pues sí, por convenios que existen entre países, eh, eh, por ejemplo, ustedes se recordarán en la época de la Unión Soviética que llegaron a derribarse algunos aviones de pasajeros que ingresaron al espacio aéreo de la Unión Soviética sin permiso y fueron derribados por aviones militares soviéticos. Entonces, tienen cuidado de no invadir los espacios aéreos nacionales. Por ejemplo, ahorita que está la guerra de Ucrania, ustedes habrán visto cómo incluso han tenido el cuidado de no dotarle de aviones de combate más modernos a Ucrania, a la OTAN, precisamente porque es peligroso lo que pueda hacer Ucrania utilizando aviones más modernos que tengan capacidad de atacar Rusia, pero como son aviones fabricados
fabricados en Estados Unidos o en algún país de Europa Occidental, eso puede provocar un conflicto o que escale el conflicto a los otros países de la OTAN. Por eso han tenido ese cuidado. Aquí vemos, decía yo, está la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, que era su nombre original. Después ya quedó nada más como Compañía Mexicana de Aviación, que la conocimos hasta hace unos años que quebró. Y después vemos todo el desarrollo de esta aviación comercial o de algunas aerolíneas, son las que he localizado. Seguro debe haber más en algunos otros países de América Latina, etcétera. Aquí lo interesante son dos situaciones. Una, los europeos sí empezaron a volar para rescatar o restablecer las operaciones en sus colonias en África, en sus colonias en Asia, en el caso inglés, pues en sus colonias en Oceanía, empezaron a tener vuelos de larga distancia, vuelos intercontinentales. En el caso de los Estados Unidos, a ellos lo que primero les preocupó fue cubrir su propio territorio, ¿sí? Es decir, tener su propio mercado, buscando pues hacer las coberturas de sur a norte de los Estados Unidos y después lo que le llaman de costa a costa, es decir, empezar a hacer los vuelos desde el Atlántico hasta el Pacífico y viceversa. Entonces vamos a ver cómo en estos primeros años los Estados Unidos van a estar más metidos, ahí tiene que ver también su política de aislacionismo, más metidos en sí mismo, en desarrollar su aviación comercial, mientras los europeos sí empiezan a tener muchos vuelos internacionales, como quiera Europa también es más pequeña, pero lo importante para ellos es volver a cubrir, volver a rescatar sus viejos imperios coloniales que perdieron por la guerra submarina, por el ataque a los buques mercantes que hubo, etcétera. Entonces, rescatar otra vez sus viejos mercados, ¿sí? Aquí vemos otra vez algunos carteles publicitarios, vemos este cartel de Pan American Airways System, que se crea en 1927, que además fue un monopolio, eh, porque esa es la única aerolínea que el gobierno de los Estados Unidos le dio el permiso de hacer vuelos internacionales. Entonces aquí vemos cómo tiene una cobertura en América Latina, de cartel publicitario. Bueno, y como decía, la ciencia y tecnología aquí jugó un papel muy importante. Entonces aquí vamos a ver cómo muy pronto, en los años 20, dejaron de convertirse los aviones militares en aviones de pasajeros y empezaron a fabricarse ya aviones específicamente para pasajeros. Este que está al centro, Junkers F-13, es el que se considera el primer avión de pasajeros exitoso. Empezó a volar en 1920, es un avión ya de todo metálico, todo de metal, básicamente aluminio y acero, y un solo motor, era un avión pequeño para 4 pasajeros, bueno, es decir, incluso eran 3, porque era el piloto y 3 pasajeros, nada más podía llevar 4 personas, y poco a poco fueron haciendo los más grandes. Vemos el Ford Trimotor, que como el nombre lo dice, fue fabricado por la empresa de automóviles Ford, ya era un avión más grande, como ustedes lo ven, de 3 motores, que podía llevar casi 25 o 30 pasajeros, y los famosos botes voladores o aerobotes, eh, como los que también se ven aquí, que fueron los que empezaron a hacer los aviones más grandes. ¿Por qué? Porque no había en ese momento aeropuertos todavía bien construidos, no había pistas. Entonces, pues se les ocurrió, despegando desde el mar o despegando de los grandes lagos, podemos pues ocupar hasta 1 kilómetro, kilómetro y medio para que el avión pueda despegar. Y les llamaron botes voladores porque si ustedes ven la forma el fuselaje, perdón, por la parte de abajo parece un barco, parece un bote. Por eso les llamaron de esa forma, botes voladores. Y aquí vemos una gráfica precisamente del desarrollo de la aviación comercial, el número de pasajeros que se fueron incrementando poco a poco desde 1920 hasta 1945. Bueno, en algunos casos ustedes ven que no llegan, se quedan en 39 o 40, 41, de acuerdo con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, que va a afectar muy fuertemente
el mercado aéreo europeo. Solo vemos la línea amarilla, que es la que representa el Reino Unido, y no cortó operaciones. ¿Por qué? Porque tenía mucho contacto por el Atlántico Norte con los Estados Unidos. Ahí no había problema de ataque de aviación alemana. Pero en los otros países que sí se vieron más involucrados en el continente, en la guerra, vamos a ver cómo se van cortando las operaciones aéreas. Pero es muy interesante ver el incremento, cómo poco a poco el número de pasajeros se va incrementando con el paso de los años. De hecho, hay un momento en el año de 1937, más o menos por junio de 1937, es decir, a mediados de año, en que ya se ha calculado que viajaron más pasajeros por avión de Europa a Estados Unidos y viceversa que por barco. Es decir, la aviación de pasajeros empezó a desplazar a el transporte por barco. Y bueno, aquí seguimos viendo el desarrollo. Estos ya son aviones de los años 30 y 40, de pasajeros que, como ustedes ven, pues van tomando ya una forma más importante, una aerodinámica más importante, motores más poderosos, más fuertes. Aquí los dos aviones más famosos es el Junkers JU-52, fabricado por la empresa Junkers alemana, que inició como un avión de pasajeros y después, cuando viene en 1929, empezó a volar el primer JU-52. En 33, cuando el gobierno nazi llega al poder, pues le ve excelentes prestaciones y lo empieza a pedir para uso militar, como transporte de tropas e incluso algunas versiones como bombardero. Eh, Finalmente, Hugo Junkers, que era el dueño de la empresa, no quiso convertir los aviones de pasajeros en aviones de transporte militar, y bueno, por lo que hizo el gobierno de Hitler fue quitarle la empresa para poder hacer estos aviones. Este avión tenía un avance muy importante, que era, se le quitaba el toldo, la parte superior, para poder meter carga más voluminosa por arriba, porque solo tenía dos puertas para pasajeros laterales. Entonces se le quitaba la parte de arriba y se podía meter carga muy voluminosa. Bueno, están preguntando aquí sobre los Zeppelin o los dirigibles. Fueron importantes, son de esta misma época. Lo que pasa es que eran muy peligrosos porque eran, pues, prácticamente una salchicha gigante llena de gas, un gas helio o de un gas hidrógeno, que eran muy flamables, eran muy lentos. Ese era el otro problema que tenían, y por eso fueron cayendo en desuso. El desarrollo precisamente de estos modelos de aviones fueron más rápidos, empezaron a ser cada vez más rápidos, y eso fue, bueno, a algunos economistas no les gusta que hablemos, así que digamos la ventaja competitiva que tuvo la aviación sobre el dirigible, los aviones sobre los dirigibles, pues fue la rapidez, fue que el avión volaba más rápido y cada vez fue volando más rápido y más alto, y fue teniendo cada vez más alcance. El último dirigible que voló, por ejemplo, para Alemania, pues es este famoso Hindenburg. Tuvo este accidente cuando está atracando en New Jersey, en su base de New Jersey, que venía de un vuelo desde Berlín. Y cuando está atracando hay cielo nublado, hay tormenta este, ¿cómo se dice? Tormenta eléctrica, y pues un chispazo enciende. Hay muchas versiones, hay películas, hay miniseries, etcétera, sobre el Hindenburg, donde hay varias teorías, ¿no? Desde que fue precisamente la tormenta eléctrica hasta que hubo bombas, porque ya estaba volando como este, como parte de los nazis, como una empresa pues nazi. Entonces que hubo ahí un atentado. No ha quedado claro qué pasó, pero este 1933, perdón, fue el punto final para los dirigibles, y siguieron volando los grandes aviones. Aquí los vemos. Les decía yo, Junkers y el Douglas DC-3, que también es un avión muy famoso. Ustedes habrán visto alguna película de la Segunda Guerra Mundial. No falta película de la Segunda Guerra Mundial donde no
aparezca un avión de estos, porque lo usaron los aliados. Fue un avión muy exitoso, los dos, Junkers y Douglas, fueron muy exitosos todavía hasta los años 70. Se encontraban volando modelos de estos dos aviones, por ejemplo, en África, en líneas comerciales regionales en África. Savoia Marchetti, pues S-71 italiano, pues casi la guerra puso fin a este avión. Y abajo vemos el Boeing 314 Clipper, un gran avión de pasajeros, eh, bote volador. Vemos, puse así la imagen para que se vea el interior, como se quería emular a un barco, al lujo que había en los grandes, en este caso transatlánticos o transpacíficos, y ustedes ven ahí salas de estar, los como camarotes, pues, igual que en los buques, donde iba la gente. Obviamente eh, los asientos eran muy caros, los boletos eran muy caros por todo esto, ¿no? En la parte superior está todo el personal de vuelo, desde pilotos, ingeniero de vuelo, navegante, etcétera, la carga. Entonces, era impresionante este avión, era muy grande y, bueno, volaba. Básicamente los Estados Unidos lo llevaban Los Ángeles o San Francisco a Hawái, y de Hawái ya llegaban hasta Japón, Australia, etcétera. Y por el otro lado, volaban hacia el sur, en el Atlántico, y llegaban hasta África. Y bueno, también lo que se puede ver es el confort del pasajero. Se fue buscando cada vez hacer más confortable el viaje, hacer que el ruido de estos grandes motores no penetrara las cabinas de vuelo. Pero nuevamente vamos a tener un conflicto, la Segunda Guerra Mundial. Y otra vez todo ese desarrollo que venía teniendo la aviación comercial se va a ver truncado. La guerra va a colapsar, como vimos en la gráfica, pues primero en Europa va a empezar a afectar a los mercados aéreos, después a los mercados de tierra, pues primero Europa, después Japón, toda la parte de el Extremo Oriente y el Pacífico del Sur. Van a también a tener que empezar a interrumpir operaciones comerciales, era muy peligroso por la guerra. El Mediterráneo y África del Norte también vieron rotas las conexiones aéreas, pues por esta gran guerra. Lo único que vamos a ver es cómo los Estados Unidos sí conservaron su ruta por el Pacífico a Hawái y después hasta Australia. Por ahí podían llegar y hacer conexiones. Incluso le dieron una concesión a esta empresa BOAC, esta empresa británica, para que también tuviera las operaciones a través del Pacífico hasta Australia, que era un punto muy importante. No podían permitirse los aliados que Australia cayera en manos de los japoneses. Entonces también por eso era muy importante conservar los vuelos. Bueno, aquí vemos dos grandes aviones de la Segunda Guerra Mundial, B-17 o Fortaleza Voladora, Flying Fortress, y el Boeing B-29 o Super Fortress. Los dos grandes aviones ya de largo alcance, bombarderos de largo alcance. Cuando inició la guerra no había estos bombarderos. Los alemanes, ni los británicos, ni los italianos tenían bombarderos del alcance que ya llegaron a tener después, sobre todo el B-29, ya un avión de muy grande alcance. Y eso va a ser muy importante también cuando acabe la guerra, pues nuevamente ya van a tener, sobre todo los estadounidenses, una gran experiencia en vuelos a muy larga distancia por estos bombardeos a larga distancia que hicieron ya con estos aviones, además del desarrollo tecnológico que se va a ver. Bueno, lo sabemos muy bien, termina la guerra y el mundo entra en una nueva configuración, entra en esta cuestión de el mundo bipolar que le llamamos la Guerra Fría, y ahí otra vez empieza a restablecerse la economía europea, la economía japonesa, y quieren recuperar los mercados, porque además Estados Unidos, pues con esto de poder volar hasta Australia,
poder volar a América Latina, que América Latina pues no estaba en conflicto, había logrado tener una aviación comercial también fuerte, más su aviación militar muy fuerte. Vamos a ver que en este momento los Estados Unidos van a salir de la Segunda Guerra Mundial como un gigante aeronáutico, tanto en lo comercial como en lo militar, como en la fabricación de aviones. ¿Qué vamos a tener? Pues otra vez se va a tener que dar negociación eh, eh, política, diplomática, en fin, para restablecer, ¿no?, otra vez ¿cómo se dice?, las operaciones aéreas. Se van a crear, ¿no?, anota ahí, la OASI, o la Organización de Aviación Civil Internacional, en la conferencia de Chicago, que fue entre 1944 y 1947, que llevó a un convenio. Se conoce incluso en el mundo de la aeronáutica, se conoce así como la Conferencia de Chicago o el Convenio de Chicago. Esta OASI depende hasta la fecha de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, es una representación más bien de los gobiernos. Y por el otro lado vamos a tener la IATA, o la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que se reunió en La Habana, Cuba, con representantes de aerolíneas en abril de 45, para, pues otra vez, volver a ver cómo iba a ser este mercado aeronáutico, cómo se iba a reconstituir el mercado aeronáutico. Aquí tenemos algunos elementos de estas dos asociaciones, de estas dos organizaciones, lo que se llegó a acordar, lo que se firmó como convenios. Aquí hay que decir que lo importante es otra vez la idea de la política de cielos abiertos, que sobre todo Inglaterra, la Gran Bretaña, Rusia y Polonia se opusieron. Bueno, Inglaterra, Gran Bretaña jalando ¿cómo se dice?, a Nueva Zelanda, Australia, ¿verdad?, para que se negaran a la política de cielos abiertos. Otra vez ellos habían vivido lo que era la aviación militar, lo que significaba el ataque de la aviación. Todavía fue más devastador la aviación militar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todos tenemos muy en la memoria este asunto de las dos bombas atómicas en Japón, pues fueron arrojadas desde aviones. Entonces se tenía muy claro que la aviación era muy peligrosa. Entonces, estos países se oponen, Unión Soviética, Polonia, etcétera, a que no haya cielos abiertos, a que otra vez se dé el concepto del espacio aéreo nacional. Y entonces, estas negociaciones llevan pues a todas estas regulaciones por parte de la OASI y las Naciones Unidas, y por parte de la IATA como empresas de transporte aéreo. Algunos autores incluso han afirmado que la IATA, a final de cuentas, era como como un cártel de aviación que llegó a controlar en los años 70, sobre todo, el mercado de precios de la aviación, y empezó a ser muy crítico, empezaron a ser muy críticos contra la IATA. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, nuevamente el desarrollo. Aquí ya no vamos a ver pocos aviones convertidos a pasajeros. Bueno, se convirtió pues el DC-3, como les decía yo, que era un avión de transporte. Era más fácil convertirlo a avión de pasajero porque también transportaba soldados, transportaba paracaidistas, pero empezaron ya a fabricarse también aviones más grandes, más potentes, como este Douglas DC-4, que también se usó en la guerra como transporte ejecutivo, por decirlo así, o el Lockheed 1049 Constellation, la Connie le llamaban, que el Connie y el Boeing B-377 ya son aviones que tienen cabina presurizada. Aquí ya vamos a ver precisamente las aplicaciones del desarrollo de la aviación militar, de bombardeo de largo alcance en la aviación civil. Entonces, el tener la cabina presurizada le permite a los aviones volar todavía más alto y volar más rápido, subir hasta los 30, ¿cómo se dice?,
30.000 metros de altura, más o menos 28.000 metros de altura, permite que vuelen los aviones con mayor rapidez, pero para eso se necesita presurizar la cabina, es decir, que haya oxígeno al interior. A esas alturas ya no hay oxígeno, entonces los seres humanos no podrían vivir. Ustedes han visto películas como ya los pilotos de aviones de combate modernos, jets, traen su mascarilla de oxígeno, presente porque vuelan tan alto que ya no hay oxígeno a esas alturas y necesita el ser humano pues llevar su dotación. Pues la cabina presurizada de los aviones permite eso, que vuelen muy alto, que vuelen más rápido, que el consumo de combustible sea más eficiente y alcanzar mayores distancias. Aquí vemos en 1961 las compañías aéreas que ya existían, algunas pues vienen como vimos desde los años 30, hubo algunas nuevas. Lo que sucedió a partir de o después de la Segunda Guerra Mundial es que aerolíneas como Air France, como Australian National Airlines o Aeroflot, no se diga, BOAC, y BEA británicas, eran del gobierno. KLM, SAS, que era, aunque era una compañía, como ustedes lo ven, de 3 naciones, Suecia, Noruega, Dinamarca, eran compañías, casi todas las europeas después de la guerra, eran compañías de los gobiernos, ¿sí? Avena de Bélgica, y también lo que podemos ver es el gran monopolio de Panam, Pan American Airways System, de los Estados Unidos. Vemos, aquí está Panair de Brasil, que era parte de ese sistema. Eh, Aquí vemos otras empresas, la Compañía Mexicana de Aviación, que también ya, bueno, la Mexicana de Aviación desde 1929 la compró Pan American, aunque se seguía llamando Compañía Mexicana de Aviación, realmente fue de Pan American hasta los años 50 más o menos. Bueno, ahí vemos más empresas, ¿no? Swissair, Cruzeiro do Sul. Esta, por ejemplo, esta Corporación Nacional de China también era del sistema de Pan American, Cubana de Aviación, antes de la Revolución Cubana, también era de Pan American, e incluso Aeroméxico también llegó a ser comprada por Pan American, era un gran monopolio aeronáutico estadounidense, muy protegido por el gobierno de los Estados Unidos. No era el gobierno, pero era muy protegida del gobierno. Aquí vemos, pues, en 61 ya lo que había más o menos. Son las que he localizado, pues hay más todavía. Y bueno, el pico del desarrollo tecnológico en los años 60, pues fueron estos dos grandes aviones, el Concorde, bueno, ni tan grandes, porque eran aviones para 100 pasajeros, no, realmente no podían llevar más, lo que encarecía mucho el boleto. El Concorde, o el avión de pasajeros supersónico, un avión que podía volar 2 veces a la velocidad del sonido, es decir, cercano a los 2.400 kilómetros por hora, cuando los aviones más rápidos de pasajeros, los que se veían aquí, estos también ya aviones jet, pero alcanzaban apenas los 970, 980 kilómetros por hora. La gran ventaja de estos aviones, pues era otra vez su gran velocidad. Y tenemos el Tupolev Tu-144 de la Unión Soviética, los dos rivales dentro de la misma Guerra Fría, ¿no? Hasta en eso había rivalidad, hasta en eso las dos partes se acusaron de haber hecho espionaje industrial el uno sobre el otro. Aquí por eso alguien hizo esta fotografía o este montaje fotográfico donde se ven a los dos aviones para comparar eh, la fisonomía, a ver si de veras se habían copiado o no. Pues es muy difícil comprobar quién copió a quién. El Tupolev voló primero que el Concorde por unos meses, no tanto. En fin, aquí vemos precisamente de 45 a 69 el gran crecimiento de otra vez el comercio aeronáutico, gran crecimiento del transporte de pasajeros. Estas gráficas es lo que nos representa. Los pasajeros transportados por país europeo
entre 1945 y 1969. Ustedes pueden ver el gran crecimiento que hay en estos países que seleccioné. Afortunadamente, en Europa hay unas estadísticas muy interesantes, hay una colección de estadísticas, así como los estadounidenses que tienen también estadísticas para todo, los europeos también tienen, y prácticamente para toda la Europa occidental hay. Entonces yo seleccioné solo a los que más, más pasajeros transportaron, ¿no? Aquí tenemos una selección, pero se ve las curvas de crecimiento como son impresionantes en tan solo 15 años, 14 años de operación en la aviación comercial. Bueno, ¿qué va a pasar? Precisamente en 1973 viene la crisis de los precios del petróleo. Ahorita comento eso que perdió México al perder la categoría 1. Eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Lo voy a anotar aquí. Decía yo, en los años 70, en 73 específicamente, viene la crisis petrolera. Recuerden ustedes que se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que dicen, pues vamos a encarecer el petróleo, básicamente los países árabes, Venezuela, y pues ponen al mundo de cabeza, al mundo industrial, al mundo de la aeronáutica, que pues, consume una cantidad bárbara de combustible de petróleo o derivado del petróleo. Y entonces entra en una crisis fuerte el sector aeronáutico. Y eso es por un lado. Y por otro lado, pues a partir del 75, 76, empieza a entrar el pensamiento neoliberal, primero en Inglaterra con Margaret Thatcher, y después se va a los Estados Unidos con Ronald Reagan, y empieza a impactar también en la aviación comercial. Empiezan con esta crítica al gasto público, a los gastos públicos tan elevados y a las empresas estatales, pues empieza toda una ola de privatización de las empresas comerciales, aeronáuticas en el mundo. Aquí vamos a ver entre 1988 y 1991 cómo se fue dando esa privatización de empresas aeronáuticas. Mexicana, bueno, Mexicana en los años 50, Miguel Alemán metió una legislación en la que estableció que para que una aerolínea se considerara mexicana, debería tener el 51% de capital mexicano. Entonces lo que tuvo que hacer Panam pues fue vender acciones, deshacerse hasta quedó con un poco menos del 49% de acciones de Mexicana, y entonces se volvió una empresa ya de México. También sucedió lo mismo con Aeroméxico, también tuvo que vender acciones Panam, básicamente las compró el gobierno mexicano para hacerla ya una empresa mexicana. Ese fue un movimiento. El otro movimiento fue que aerolíneas y empresas de transporte naval que eran mexicanas, debían tener su tripulación mexicana, no podían tener tripulaciones extranjeras. Eso fue la legislación que metió Miguel Alemán en los años 50, ¿no? 40, 50. Luego, bueno, aquí vemos, como decía yo, todas estas aerolíneas que se fueron pisando, pues viene esta oleada, como digo, y aquí vemos además la gran cantidad de empresas que había aeronáuticas de transporte aéreo, algunas muy eficientes, como pues ahí tenemos a Lufthansa, y que bueno, empezaron a ser vendidas por los gobiernos, empezaron a deshacer de ellas. Y esto es muy importante porque, bueno, vamos a ver cómo esto hace que el mercado aeronáutico se vuelva un mercado de mucha competencia, muy competitivo, es de veras de una competencia feroz, el mercado aeronáutico hasta la fecha, y cómo los Estados Unidos van a empezar a impulsar lo que se conoció como las alianzas entre aerolíneas. Siguen existiendo estas alianzas. Ustedes han oído escuchar Star Alliance, One World y SkyTeam. Como vemos, las tres fueron lideradas
por una empresa estadounidense. Las tres se crearon en los finales del siglo XX, pero la empresa que lideró esa alianza era una empresa estadounidense. Aquí la vemos a la cabeza, ¿no? United Airlines, American Airlines y Delta Airlines. Por su parte, precisamente TWA, que era una empresa muy importante estadounidense, competidora de Panam, quebró, no logró sobrevivir a las privatizaciones y a la competencia. Y Panam también quebró en los años 80. Eso es muy interesante porque pues quebró en los años 80 y si ustedes vieron la película de 2001, Una Odisea del Espacio, que es de 1968, pues en 2001 los viajes a la Luna se hacían en transportes de pasajeros de Panam, pero en 2001 ya no existía Panam. Bueno, y aquí tenemos las empresas que se fueron incorporando, los socios principales de estas alianzas entre aerolíneas. Por ahí vemos a los mexicanos como también se incorporaron en estas alianzas y siguen incorporadas. Bueno, Mexicana ya no, pues ya quebró. Bueno, la van a rescatar, ¿verdad? Y aquí vemos las aerolíneas de Europa Oriental. Casi no se habla de ellas, me costó mucho trabajo encontrar estas aerolíneas de Europa Oriental. Las que están marcadas en un color, bueno, creo que no se alcanza a ver bien la letra, no le cambié el color. LOT Polish Airlines, Czech Airlines de la República Checa, LOT de Polonia y Aeroflot de Rusia son las más antiguas aerolíneas de Europa Oriental. Aeroflot pues llegó a controlar todo el mercado aeronáutico del sistema soviético, llegó a ser la aerolínea más grande del mundo, tenía una cantidad impresionante de aviones de todo tipo, desde el Tu-144 que vimos de supersónico, hasta aviones de pasajeros, bueno, llegaban a México, por ejemplo, o aviones de pasajeros regionales para su propio mercado interno, etcétera. Y bueno, después vemos cómo se fueron creando otras aerolíneas en distintos momentos. Y ahí también nos dice la alianza, bajo qué alianza están. Muchas de ellas, como nos tiene marcado aquí la tabla, son también de propiedad estatal todavía. A partir de su creación, son de propiedad estatal y siguen siendo de propiedad estatal. Y aquí vemos precisamente ese avance de la tecnología, nuevamente, de la tecnología aeronáutica. Esto es muy interesante que lo podamos observar como en 100 años, el primer vuelo, bueno, ya son 120 años, el primer vuelo de los hermanos Wright fue en 1903, en diciembre. El avión que ellos volaron pues era frágil, de madera, con muchos cables, etcétera. Ahora estos grandes aviones de pasajeros, en tan solo 100 años, 120 años de desarrollo de la aeronáutica, de la ciencia y tecnología aeronáutica. Como yo luego hago la pregunta, ¿cuándo descubrió el hombre la rueda? Y a partir de que descubrió la rueda, ¿cuánto tardó en fabricar el primer automóvil? Y después el primer automóvil, el primer avión, que al principio incluso le llamaban así automóviles voladores, en 100 años el gran desarrollo aeronáutico. Nuevos motores más eficientes, porque en los años 70 y 80 entró una crítica muy fuerte de los ecologistas al ruido de los aviones, eran escandalosísimos. Si hoy escuchan algún avión llegando aquí a la Ciudad de México y les parece ruidoso, los de los años 60 y 70 eran escandalosísimos. El Concorde era un avión que hacía un ruido pero tremendo. Entonces fue el desarrollo de motores más silenciosos y más eficientes en el consumo. Ahí ya se empezaron a preocupar a partir de los precios del petróleo, empezaron a preocupar por la eficiencia en el consumo de combustible. Ahorita vemos por qué la Gran Guerra y no la Primera Guerra Mundial. Y lo del día D, ok. Decía yo, bueno, estos grandes aviones ya de pasajeros, bueno, distintas modalidades, el Boeing 787, como el que acaba de vender ya Andrés Manuel,
es el avión de largo alcance de la empresa Boeing de los estadounidenses. Puede volar hasta 18 horas continuas. Y lo mismo el Airbus A380, junto con su hermano el A350. El Airbus es un avión, como ustedes lo pueden apreciar ahí, de 2 pisos. Es un avión que puede, en alguna configuración, puede llevar hasta 1000 pasajeros. Es un avión grandísimo. Desafortunadamente, por la pandemia, se quedó en tierra y parece ser que ya se va a quedar en tierra. Ya es muy costosa su operación y las aerolíneas se han ido por el A350, es también el avión de largo alcance de Airbus. Son las dos empresas que ahorita tienen la competencia más fuerte en el mundo por el mercado aerocomercial, Boeing y Airbus. Y tenemos el Boeing 737, que es un avión para distancias medias, es decir, es un avión que vuela, por ejemplo, aquí en América Latina o en vuelos de México a los Estados Unidos y viceversa. En cambio, el 787 y el 380 pueden hacer los vuelos transatlánticos o transpacíficos. El Airbus A320 es el competidor del Boeing 737, es decir, es el avión para distancias medias y cortas. Aeroméxico Mexicana tenía varios de estos Airbus 320 y Aeroméxico tiene los Boeing 737. Y tenemos estos aviones para regionales, es decir, distancias menores a 1000 kilómetros, el Embraer E2, que es de fabricación brasileña, y el Sukhoi Super 100, que es de fabricación rusa. Por ejemplo, el Sukhoi tenía, pues había comprado, yo creo que eso fue lo que llevó a la quiebra a Interjet, que compró un lote de 100 aviones de estos, y luego le vino la pandemia, entonces ya no pudo salir adelante con ese gasto. Y son aviones ya muy modernos, tienen el concepto, como ven ahí, que dice Fly by Wire, que es el concepto de vuelo computarizado, es decir, de los mandos que lleva el piloto en la cabina. Los movimientos que el piloto hace pasan primero a una computadora y de la computadora van a todos los sistemas de vuelo del avión. ¿Eso qué ventaja tiene? Pues que si el piloto comete un error de vuelo, de operación, la computadora lo puede corregir en el instante. Por eso es muy importante, muy interesante este desarrollo del fly-by-wire, este nuevo concepto. Estas aletitas que vemos aquí en los aviones al final, ¿sí? Los estadounidenses les llaman winglets, ¿sí? Y los europeos les llaman charlets. Son unas aletitas que lo único que hacen es que el avión sea más eficiente en su vuelo, curiosamente que incluso en su consumo de combustible. Aquí el Boeing 787, el avance tecnológico que tiene es que es un avión construido a base de grafeno, que es un derivado del grafito. Y es un material muy resistente, pero muy flexible. Ustedes lo ven que va volando y como las alas se le ven curvadas hacia arriba. Cuando aterriza, las alas se regresan a su posición original. Lo que ellos descubrieron, pues es que, como bien decía Agustín Lara, ¿verdad? Las palmeras borrachas de sol, pues no están borrachas de sol, están borrachas porque más bien hace mucho aire y son flexibles, entonces cuando vienen los vientos muy fuertes, se doblan pero no se rompen. Esa es la gran diferencia que tiene este material grafeno sobre los otros materiales compuestos como el titanio, el acero, el aluminio, de que están hechos los otros aviones, que son materiales más rígidos y se supone que ofrecen más resistencia al vuelo que el grafeno. El gran avance del Boeing 787 es ese, es un avión construido a base de este grafeno. Bueno, aquí algunos datos que puse aquí precisamente que nos muestran el gran crecimiento. No sé cómo vaya de tiempo, ya me falta poquito para acabar. Datos de las tres grandes alianzas, de Star Alliance, de OneWorld y de SkyTeam de 2010, la cobertura que tenían en ese año. ¿Sí? Por ejemplo, Star Alliance tenía 27 aerolíneas, una flota de 4.022 aeronaves ya combinada, 404.000 empleados, 623.53 millones de pasajeros transportados al año,
una ganancia de 153.000.51 millones de dólares. Es un dinero inimaginable, no puedo imaginar esas cifras. 21.050 salidas todos los días, 1.167 aeropuertos, sus famosas salas VIP de very important person, o sea, de personas muy importantes, 990 salas y una cobertura en 181 países. Y ahí tenemos los datos de las otras, ¿no? Son similares, son datos realmente impresionantes de cómo creció este mercado aeronáutico. Y por les digo, es muy competitivo, hay mucha competencia, es muy fuerte. Las aerolíneas que no pueden, pues quiebran, como lo hemos visto en Mexicana, con Interjet, en fin, con bueno, incluso la pandemia quebró a muchas compañías latinoamericanas y asiáticas que no lograron sobrevivir a, a la pandemia. Bueno, termina la Guerra Fría, viene la desregulación aeronáutica y empieza una política muy agresiva de los Estados Unidos por los cielos abiertos. La desregulación es bajar las altas parámetros de regulación, permitir lo que hoy conocemos como las aerolíneas de bajo costo, las aerolíneas que aparentemente son más baratas, pero si uno se pone a ver, pues el boleto es muy barato, pero si va a llevar tal equipaje le cuesta tanto más, si va a comer le cuesta tanto más, si escoge un lugar atrasito del piloto le cuesta tanto más, si lo escoge en la cola le cuesta tanto menos, y así, ¿no? Entonces van haciendo sumas y realmente del bajo costo pues se queda en la publicidad porque realmente no es tan bajo el costo. Eh, Se quitó el control tarifario por parte del Estado, eso es también parte de la regulación. Los gobiernos tenían un control de tarifas, ya en esta idea precisamente del neoliberalismo, de la famosa ley de la mano invisible, de que el propio mercado controla las tarifas, pues se quita el control por parte del Estado, vienen, como decía yo, las aerolíneas de bajo costo, y esta política de cielos abiertos, que es precisamente que se pueda volar de cualquier país a cualquier país. Es un poco lo que se ha cuestionado con esto que decía Andrés Manuel del cabotaje, de permitir aerolíneas estadounidenses que hagan vuelos, por ejemplo, de Querétaro, por decir algo, a Hidalgo, a Pachuca, pues, o de Querétaro a Guadalajara. Esto es el cabotaje, el tráfico interno. ¿Por qué se ha criticado mucho? Pues porque van a penetrar esas aerolíneas estadounidenses y van a acabar con las aerolíneas mexicanas. No son tan competitivas, ni en costos, ni en precios, ni en operación, en fin. Estados Unidos, como decía, empezó con su política muy fuerte de cielos abiertos. Primero hizo convenios con Argentina y Colombia, que aceptaron eh, esto. Hizo convenios, que eso incluso hubo una controversia muy fuerte en la Unión Europea, porque hizo convenios con Alemania y con Bélgica de cielos abiertos. Y la Unión Europea dijo, no, a ver, pero ustedes son de la Unión y la Unión no tiene todavía los cielos abiertos. Y vino toda una negociación, arbitraje, juicios, y finalmente ya la Unión Europea aceptó con los Estados Unidos la política de cielos abiertos. Y es a donde se va recorriendo, es esta idea de los cielos abiertos, es decir, que cualquier aerolínea pueda volar a donde quiera, sin necesidad de convenios entre los estados. Y pues, esta privatización de aerolíneas. Aquí están algunos datos desde 2004 a 2013, 2015, datos económicos que podemos nosotros ver de cómo la ganancia, los gastos, ganancias de una operación, ganancia neta, el porcentaje de la ganancia, el retorno de inversión que se tuvo en ese periodo. La aviación fue un momento un tanto difícil, ustedes lo ven en 2008, 2009, porque hubo una crisis económica muy fuerte que también golpeó al sector aeronáutico internacional. Ay, perdón. Eh, Esto es muy interesante, este dato de 2016. Las aerolíneas, 1.397 aerolíneas comerciales, 49.000 rutas aéreas,
3.864 aeropuertos, 25.000 aeronaves, la creación de 8.7 millones de empleos directos y 58.1 millones de empleos indirectos. Esa cifra de 2016, en 2016 México no tenía tanta mano de obra, así, tanta población económicamente activa, no llegábamos a ese número de 58.1 millones de empleos indirectos, para que vean ustedes la cantidad, el tamaño pues de esta industria. 2.97 billones de pasajeros movilizados en ese año y 51.7 millones de toneladas de carga. Entonces, realmente son números impresionantes en este sector. Bueno, más que una conclusión es un epílogo. Aquí pongo las palabras de este amigo Wilson. Y este mapa es un mapa que muestra precisamente las rutas aéreas, los caminos aéreos en el mundo. Ustedes vean, es como una telaraña. Bueno, y se ve muy claramente los lugares, los polos de concentración del mercado aeronáutico, ¿no? El norte en los Estados Unidos, la zona del Atlántico, Europa y la parte de Asia, China sobre todo, y un poco el Japón. Es donde se concentra el mercado aeronáutico mundial. Ahí lo podemos ver, es muy interesante esto. ¿Qué pasó? Bueno, el COVID realmente fue un elemento que impactó tremendamente a la aviación comercial. Eh, eh, se estima que en 2020 aproximadamente 6.500 aeronaves permanecieron en tierra estacionadas. Se esperaban pérdidas por 1.3 millones de empleos en las aerolíneas, lo que también representaba el impacto sobre la pérdida de 3.5 millones de empleos indirectos y la amenaza de pérdida de hasta 1.8 billones de dólares en la actividad económica. Eso fue también muy importante, fue uno de los momentos donde ha tenido mayor crisis la aviación comercial. Aquí vemos esta gráfica de 2020 por regiones del mundo, cómo impactó. ¿Sí? Aquí es donde empieza a declarar marzo-abril la epidemia de COVID y cómo la gran caída y algunas recuperaciones. ¿Sí? Y ahorita ya se ha ido recuperando más. De todas maneras, se piensa que el sector se recuperará plenamente hasta 2024. Será la recuperación plena del sector aeronáutico. Bueno, aquí otra vez, otro mapa aéreo. Y bueno, finalmente un anuncio, perdón por tomar, pero el año pasado el Colegio de México me publicó este texto, Historia Mínima de la Aviación Comercial. Pues lo pueden encontrar básicamente en la librería del Colegio de México, o parece que lo pueden pedir por línea al propio Colegio de México. Ahí podrán ver más en detalle todos estos asuntos que hemos estado viendo hoy en día. Pues muchísimas gracias por su atención.